Saludando a la doctora Paula Mayor, presidenta de la Fundación Salud AR. Buenas tardes, Paula, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Mabel, ¿cómo estás? Bien, bien. La verdad que bien, sin necesidad de poder encarar, o por lo menos de momento, lo que puede llegar a ser un proceso de amparo. Digo, ¿no? Bueno. Esperemos que no lo No, necesites. no, no. Esperemos que no, esperemos que no. ¿Qué es el proceso de amparo? Bueno, el proceso de amparo es la vía constitucional que se estableció a los efectos de dar una respuesta jurídica y judicial veloz ante una necesidad imperiosa en el incumplimiento de algún derecho. Ajá. El inconveniente que tenemos actualmente es que se ha desvirtuado un poco la naturaleza del proceso de amparo y hoy se utiliza en realidad como si fuera simplemente un procedimiento un poco más expedito que un procedimiento ordinario, que es donde tenemos amplitud de prueba. En el procedimiento ordinario, más o menos como están los tratamientos de los juzgados hoy en día, que la verdad están bastante abarrotados de trabajo, un procedimiento ordinario con desarrollo probatorio puede estar tardando más o menos dependiendo la causa, ¿no? Sí. Y también dependiendo en el juzgado que nos toque. Puede estar tardando más o menos 3 años. ¿Qué? 3 años. Por lo menos 2 años en lo que sería el procedimiento en primera instancia, y después tenemos el procedimiento en cámara. Y no estoy hablando de cuando ya estamos yendo a Corte Suprema de Justicia. Es bastante extenso, no en todos los casos tienen esta duración. El proceso de amparo, justamente como no tiene este amplio desarrollo probatorio por ambas partes, donde el juez es el director del proceso, de todas formas debiera de ser un proceso expedito, y están demorando justamente por esta desnaturalización del proceso de amparo, y aproximadamente entre 1 y 2 años también, dependiendo del objeto y dependiendo del juzgado también en el que nos toque. Entonces, en resumidas cuentas, en nuestra legislación en realidad está utilizando un remedio que nació con otra finalidad, y eso ha traído como una suerte de híbrido jurídico que obviamente no permite dar la respuesta que se está buscando. Claro, porque además en la medida que se lleva adelante, se hace todo lo que significa, se inicia todo lo que es el proceso, comienza lo que es el amparo, la pregunta es, cuando llega la respuesta o el saldo final, la justicia ya casi como que está dibujada. Claro, por eso lo que se da mucho en la práctica es iniciar el proceso de amparo junto con una medida cautelar. Entonces, ya en la primera resolución, cuando uno acredita los extremos de ley, es decir, la verosimilitud en el derecho, el peligro en la demora, que motiva justamente una decisión del juez inaudita aparte, y una una caución juratoria, por lo general se da dentro de los amparos, es decir, uno da una contracautela en el caso para no generar ningún daño, uno da como una suerte de garantía. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno inicia un proceso de amparo junto con una medida cautelar, por lo general, cuando son temas de salud, la verosimilitud en el derecho es muy clara, sobre todo acreditando o un certificado de discapacidad o un informe médico o una indicación médica para un determinado tratamiento. Ahí va de suyo, digamos, cuál es el peligro en la demora y la verosimilitud en el derecho. Entonces, en la primera resolución, por lo general los juzgados conceden la medida cautelar y luego se transita todo el proceso con ese cumplimiento de la medida cautelar, y luego finalmente se decide respecto de lo que se llamaría el fondo, es decir, si teníamos derecho o no teníamos derecho a lo que estábamos solicitando. Bien. Que en realidad este procedimiento, que es lo que se ha dado en la práctica, nuestra tesis es que en realidad lleva más a una aplicación de una medida autosatisfactiva y no a lo que nació el proceso de amparo. Bien, ¿cómo nace el proceso de amparo? Y nació, digamos, se incorporó en nuestra Constitución justamente, y tuvo bastante, digamos, eco en todo lo que respecta al derecho de salud, porque justamente ahí tenemos un derecho constitucional protegido y que en nuestro país desgraciadamente tiene un incumplimiento por parte de los agentes de salud prácticamente a la orden del día. Entonces, están bastante abarrotados los juzgados con todo lo que son los procesos de amparo. Ahora, nace, perdón, pero nace, si yo te entiendo, nace como una protección, o sea, como para acomodar lo que son los tantos, pero tardando lo que se tarda con lo que son las resoluciones y demás,
parece casi como que queda un título o una buena intención. Claro, porque justamente al incorporar necesariamente la medida cautelar para que podamos tener la respuesta jurídica y judicial de forma inmediata, se ha desnaturalizado justamente este método. Entonces se lo está utilizando como si fuera simplemente un procedimiento abreviado, cuando en realidad estaríamos hablando de una medida autosatisfactiva en ese caso. Bien. Digamos, se ha confundido un poco lo que es el motivo por el cual nació el amparo, la naturaleza jurídica de este procedimiento, que es distinto a los demás. Claro, porque se desdibujó la esencia, básicamente. Exactamente, claro, exactamente. Porque uno ya, justamente cuando son temas de salud, en este caso, ya directamente cuando uno acredita la necesidad de la cobertura, estamos hablando de una posible violación a un derecho. Entonces siempre se da la medida cautelar inmediatamente, sin perjuicio de que por lo general cuantitativamente tenemos reclamos de incumplimiento por parte de los agentes de salud y sentencias favorables, porque justamente al ser un derecho constitucional, un derecho personalísimo, un derecho humano, por lo general siempre tenemos respuestas positivas por parte de los agentes de justicia. Pero supongamos también que hay que concebir el hecho de que hay una ecuación económica por parte de las obras sociales y de las prepagas, que al tener siempre una medida cautelar otorgada, por lo general siempre se otorga, estando transitando todo ese proceso, costeando un tratamiento o una medicación que luego después de un año se puede tal vez decidir que no le asistía derecho a ese usuario que ha reclamado. Entonces, en realidad, desde el punto de vista procesal y desde el punto de vista también de cómo el Estado está regulando la interacción de los agentes de salud con los beneficiarios, estamos teniendo un inconveniente que debiéramos de rever, porque también, como te comentaba antes, los juzgados están arrebatados de medidas cautelares y de procesos de amparo. Bien. Entonces habría que rever todo este funcionamiento. Hay que revisar absolutamente todo. Pero bueno, para eso podemos recurrir a lo que es la fundación, donde nos puedan asesorar al respecto, ¿verdad? Sí, por ahora el proceso, digamos, la metodología procesal que está teniendo, que se está llevando a cabo, es el amparo con la medida cautelar a los efectos de dar una respuesta veloz y rápida a la necesidad de salud. Además, como les comentaba antes, por lo general, o al menos en nuestros casos, siempre, bueno, no siempre, pero por lo general siempre tenemos una respuesta satisfactoria, porque estamos hablando de un derecho humano que, dentro de lo que respecta al PMO y cuáles son todos los derechos vinculados con la salud, los agentes de salud deben dar una respuesta. Así tiene que ser, como corresponde. Sí. Ni más ni menos. Paula, mil gracias, un abrazo enorme. Un abrazo, nos vemos, Mabel. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.